Usim Islam Nimputush no Goran. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la catástrofe que espera a Ucrania y a los ucranianos en invierno debido a la guerra y al hecho de que resulta no se prepararon. Se prepararon para enfrentar el invierno en las ciudades grandes y no tan grandes. Luego hablaremos de la situación igualmente complicada con el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí también la preparación para todo esto deja mucho que desear. Y también algunos otros temas que no dejan de ser interesantes. Suscríbanse para no perderse nada de esto. Antes de empezar, quiero mostrarles cómo viven ahora aquellos que están vinculados al 95 Cuartal. Y uno de nuestros personajes, o mejor dicho, antihéroes, es más bien un antagonista que un protagonista de nuestra divertida historia. Este es Kasheboy, quien alguna vez hacía payasadas en el escenario y luego empezó a defender a todos ahí, incluido Zelensky. Y ahora de repente está sentado reflexionando sobre lo mucho que se aburre en Turquía. Subtítulos hechos por Dimatorso. ¿Cómo estás? Hola. En turco lluvioso, aburrido. Una pequeña digresión. También cambia al ucraniano puro. Eso es bastante extraño. Y ahora veamos cómo viven los ucranianos comunes que también quieren irse a Turquía para que llueva y también se aburran. Aquí hay, por ejemplo, un video así y aquí es sumamente interesante. Nos cuentan sobre un pastor alemán que heroicamente protege las fronteras de Ucrania junto con su dueño. Y todo esto va de salir del país. Aquí este periodista habla mucho sobre estos dos corredores, por así decirlo, y vamos a ver cómo son. Los infractores empezaron a luchar en condiciones difíciles, el 2, la nieve y la oscuridad. Los siguientes infractores, por ejemplo, aquí están nuestros héroes, que esconden de la frontera. En el próximo 2, este héroe que salva a Turquía. Ya saben, para quién era aburrido. Los evasores del reclutamiento, el héroe que se fue a Turquía para vivir en otro lugar. Ese no está donde... A cualquiera de ellos, en cualquier momento que quieran, los pueden agarrar de la manita, llevarlos a la camioneta de reclutamiento, darles una Turquía electrónica, para que también tengan su punto legendario y mandarlos a saltar las franjas arboladas, como cuentan ahí, y en forma de economista de asalto, francotirador de asalto, administrativo de asalto, cocinero de asalto y en general todo un amplio espectro de profesiones relacionadas con el asalto de posiciones. Los asuntos terminados de la pastora alemán Estela. Habla sobre la frontera con una sonrisa. Con una sonrisa lo cuenta el guardia fronterizo Víctor, quien en realidad ni siquiera presta servicio. Y naturalmente él no protege la frontera oriental de Ucrania, porque ahí podrían matarlos, sino que protege la frontera occidental de Ucrania. ¿De quién la protege? Es absolutamente imposible de entender. ¿Qué? ¿Los rumanos, los polacos o los bielorrusos van a empezar a irrumpir en Ucrania, en Ninka? ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Para organizar sabotajes, para restaurar esas escondites de los Shukevich o qué? Muy extraño. Ellos han estado trabajando por más de 2 años, y durante este tiempo y en 3 ocasiones han detenido a más de 2 docenas de infractores. El perro estaba con correa, pero aún así tiraba hacia adelante y no obedecía ninguna orden. La cara del guardia fronterizo es muy alegre y realmente amable, la orden se da de inmediato. Después de la entrevista, Víctor y Estela salieron de nuevo a una misión, una tarea. Ese mismo día detuvieron a otros 3 infractores. Ese mismo día, a otros 3, justo el día de la entrevista, junto con su perrito, este alegre guardia fronterizo evitó que 3 personas cruzaran ilegalmente la frontera de Ucrania, es decir, la franja sagrada que bajo ninguna circunstancia se debe cruzar, para aquellos que no están relacionados con esos Kashevi y otros líderes, para quienes no tienen esas mansiones. Bueno, en fin, ustedes mismos entienden cómo es esto. Una persona se aburre en el extranjero, se aburre, está lloviendo, ¿qué va a hacer? Pero otros no se aburren, los detienen con perros. Y, ¿saben? Todo estaría bien, el video habría parecido bastante normal hace 10 o 6 años. Es decir, el guardia fronterizo está cumpliendo con su deber. Antes muchos se dedicaban al contrabando ahí, y ahora también lo hacen, pero ya a escala industrial. Ahí no basta con un solo perro ni con un solo guardia fronterizo. O sea, en ese entonces todo se vería bien. Bueno, o sea, vigilan, nadie corre peligro, excepto por el Código Penal, pero ahora sí hay peligro y muy serio. Pero además de la frontera y de los perros alegres con los guardias fronterizos alegres, también nos dicen que en invierno va a estar muy mal, porque dicen los servicios públicos no se prepararon a tiempo. De esto probablemente hablo cada año desde que empezó este bloque. Para ellos es simplemente un descubrimiento repentino que en invierno los aviones vuelan, vamos a bombardear. Según las palabras del mismo Zelensky, en invierno hace frío. En invierno a menudo la infraestructura, la electricidad, la calefacción y muchas otras cosas suelen fallar, incluyendo las estaciones de bombeo que primero no funcionan sin electricidad y segundo el alcantarillado puede simplemente
prácticamente congelarse junto con el agua en las tuberías. Y el invierno pasado todo eso rompía las tuberías. Me refiero de repente también para los trabajadores de servicios públicos. No sé cómo es en verano, por cierto, escriban si ya arreglaron todo o tal vez todavía está parado y goteando, no entiendo, pero cuéntenme, ¿cómo está la situación ahora en Kiev y otras ciudades? Bueno, y una de las personas más poderosas, se podría decir que pasó de lo más bajo a la cima gracias a la movilidad social, Taras Chmut. Un apellido maravilloso que caracteriza a esta buena persona. Él mismo no presta servicio, naturalmente. Está exento del servicio militar, administra el dinero ama la contabilidad y luego se envía a algún lugar, tal vez para otro satélite, tal vez para unas camionetas. Una vez vi que Pritula al parecer reunió dinero y luego lo gastaron en camionetas que planeaban usar en el frente, pero después terminaron en manos de los del Centro de Reclutamiento Militar. Así que así es, la fundación de este personaje se llama Vuelve con Vida, y en una nueva entrevista, él habló abiertamente sobre la preparación de Ucrania para el invierno y señaló que seguimos igual. Bueno, es decir, él, probablemente junto con Zelensky, no puede hacer frente a los misiles balísticos rusos, por lo que la situación sigue siendo bastante incierta. A pesar de que, de nuevo, ellos y no nosotros siguen calentando la situación, siguen escalándola, siguen enviando aviones, drones que van a bombardear. Y en respuesta reciben una represalia. Bueno, no ellos, sino realmente los ciudadanos de Ucrania. ¿Qué pasará en invierno por estas represalias? Bueno, creo que todos lo imaginamos. Chmut dice, tal vez cada año decimos que este invierno será el más terrible, y puede que este de nuevo resulte ser el más terrible. Todo podría colapsar literalmente con un solo golpe, un solo misil, un solo impacto. En fin, la verdad esto es un conjunto de palabras difícil de traducir, no entiendo, no sé de qué se trata. Pero Chmut recordó, ¿se imaginan?, cómo él mismo se quedó sin luz, agua y calefacción igual que su equipo. Pero ahora, según él, la situación ha empeorado. Bueno, es posible que en la bodega de vinos de Chmut hayan cortado la electricidad y el vinito ahí se haya enfriado un poco, eso lo puedo creer. O que el jacuzzi haya dejado de calentar a la temperatura necesaria. Pero para la gente común la situación es un poco diferente. Aún peor, dice Chmut, es que debido a la reestructuración del sistema del Ministerio de Defensa con este conflicto y las Fuerzas Armadas, de lo cual por cierto vamos a hablar ahora contigo, con el hecho de que la atención no está centrada en la guerra, sino en la política, no podremos prepararnos adecuadamente. O sea, ¿te imaginas? Siempre hay algo que lo impide. A Mustafa Nayem, el mismo que organizó el Maidán con los estudiantes, el té, el buen ánimo y que luego de la guerra fue nombrado responsable de las instalaciones energéticas en Ucrania. Bueno, todos lo vemos. Sí, que tanto logró conservar todo eso mientras que su hermano compró un Mercedes por $180,000. Entonces estos personajes al parecer son responsables de esta preparación, tal vez no. Pero resulta que en realidad los que discuten sobre la guerra y no sobre la política, o mejor dicho, sobre la política y no sobre la guerra, son precisamente los culpables. Probablemente es un narrador común al que no le gusta ni Sirski, ni en general Fyodorov, ni ninguno de estos que ahora ocupan altos cargos. Y por cierto, adelantándome un poco, tal vez ahora ni siquiera se den cuenta. Pero cada vez más y más cargos de responsabilidad van a parar a los militares, por ejemplo el ministro de Defensa, que es promovido por los militares, aunque según la Constitución debería ser civil. Por cierto, eso es sumamente interesante, y todas las demás personas responsables también serán militares. Bueno, por ahora el ministro de Economía parece que no es militar, pero creo que pronto lo corregirán. Entonces dice Chmut lo siguiente, yo creo que cada quien debería ya en julio pensar dónde estará en invierno. O sea, él no les aconseja a los trabajadores de servicios públicos y a aquellos que no son simples empleados, me refiero a los jefes y a quienes son responsables de los presupuestos, de la compra de diferentes módulos de infraestructura para reparar esos mismos objetos energéticos, estaciones de bombeo y demás. No al ministro, el que administra el dinero que se asigna para todo esto. Él aconseja que piensen las personas que pueden irse a algún lugar lejos de lo que va a pasar en invierno, porque en invierno será un verdadero horror. Tal vez, dice él, ya es hora de que alguien piense en irse al campo o a algún centro regional o incluso al extranjero. Pero vemos otra vez a ese personaje de rostro tan ancho y complejo, Kasheboy, que está aburrido. En Turquía está aburrido, llueve. Pero otras personas sujetas al servicio militar, que son la mayoría en Ucrania, hombres y ahora también mujeres, simplemente no pueden irse al extranjero. Simplemente porque la frontera está cerrada. ¿Cerrado por quién? Bueno, lo hemos visto, por unos lindos perritos en diferentes disfraces, uniformes. Los factores ahí, bueno, no voy a profundizar en los factores, pero la frontera está cerrada, hay unos candados muy seguros y la frontera está justo en ese candado.
El invierno será muy difícil, dice Chmut. También comparte que si no hay acuerdos políticos, restricciones o algún tipo de incidentes, las cosas irán mal. Parece que los rusos van a lanzar ataques con misiles balísticos, comparte sus revelaciones Chmut. ¿Qué tan gran analista hay que ser para suponer que van a lanzar misiles balísticos contra Ucrania? ¿Se lo imaginan? Eso fue probablemente el primer día de la guerra, ¿no? Un genio igual, más o menos, como Merz, que adelantándose otra vez al futuro, quien hoy declaró que de repente la falta de energéticos baratos de la Federación Rusa llevó a una fuerte caída y sigue provocando la caída de la economía alemana. Imagínense, qué sorpresa. Una sorpresa, ¿quién lo diría? Parece que los ucranianos esto es terrible. Bueno, estos genios probablemente los criaron en algún tipo de incubadoras especiales donde la falta de juguetes educativos se nota. Luego, él declara lo siguiente. No tengo pronósticos, pero muchas cosas dependen de la situación con las Fuerzas Armadas y los ministerios de defensa. Porque, bueno, mejor que en el frente seguro que no van a estar. La pregunta es, bueno, y después aquí ya, básicamente como dice Klitschko, ¿hay que prepararse para el invierno? Y según él, hay que empezar una transformación sistemática de algo. En el 7º año de la guerra llegamos a la conclusión de que hay que empezar una transformación sistemática, pero nunca antes había pasado algo así. Y otra vez, imagínate qué sorpresa, se necesita algo sistemático. Antes no eran necesarios, pero ahora se ha vuelto una necesidad. Cancelaron las elecciones porque en invierno habrá una situación complicada y ahí un cambio sistemático. No. Con la Constitución todo está bien, aunque en realidad ya ni existe, y pronto la reescribirán para el nuevo ministro de Defensa. Acuérdate de mis palabras. Bueno, y todo lo demás requiere cambios sistémicos, al parecer. De nuevo, movilización y todo lo demás, que también requiere más cambios sistémicos. Bueno, al parecer, la actitud de la sociedad ucraniana hacia la guerra, hay que hablar de la guerra y no de política. Como si ya todo esto se escuchara y se repitiera por todos lados. Pero, sin embargo, realmente empiezan a discutir la guerra junto con la política. En Kiev, este Maidán ya lleva 5 días no solo en Kiev, sino también en otras ciudades. Por cierto, aquí ya trajeron diferentes tipos de pastelitos. Por ahí vi una imagen, tal vez no aquí, pero en Kiev hay cientos de participantes, fíjense, no miles, con carteles de cartón. Están pidiendo a las autoridades que reconsideren la decisión de destituir al ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov. Ese mismo ministro de Defensa que no decía que había que terminar esto, que había que negociar de alguna manera. No, guerra. Y la mayoría de los representantes de la sociedad civil en Ucrania, en ese mismo Maidán, son pensionados, son chicas, son los que más que nadie. Normalmente gritan en los comentarios que en la frontera hasta el 91 se congeló, con pocas excepciones. Y también hay jóvenes de hasta 24 años a quienes el tema de la movilización aún no les ha afectado y que también por ahora todavía están alegres. Con rostros felices y iluminados cuentan que pues hay que ir a la guerra porque ¿cómo es posible que la dignidad del país esté en peligro? Van a venir los buriatos, ¿no? ¿Se imaginan? Pero tal vez algún día vengan, tal vez como turistas. Pero lo que ya está pasando en Ucrania, eso no se puede confundir con nada, tiene un nombre específico. Bueno, en fin, los participantes del meeting gritan, ¡vergüenza! Ucrania no es Rusia. ¿Pero qué tiene que ver Ucrania no es Rusia? Es absolutamente imposible entender qué tiene que ver eso con el ministro de Defensa y con Sirski. En la guerra no hay vacaciones. Lo más curioso es que gritan, aunque ellos mismos lo gritan, justo ahí en ese mismo Maidán y en otras ciudades también en los Maidanes. Ah, eso es. Ellos no pelean, pero lo principal es que otros peleen por ellos, y ahí no debería haber preocupaciones. Según estos participantes, en Nikolaev se reunieron nada menos que 80 personas. ¿Se imaginan qué multitud tan grande? Bueno, probablemente podrían tomar la mitad de Ucrania y transformarla a su manera, dicen ellos. Estos héroes de nuestro tiempo. Vamos a salir a las calles hasta que nos escuchen. Queremos que haya orden en el país, queremos que Fyodorov sea el ministro de Defensa porque es el más eficiente de todos. Circulan muchas bromas sobre devuelvan a Fyodorov o giren a Fyodorov. En cuanto a Yanukovych, algunos confundieron los apellidos y alguien escribió casi Fyodorovich. Pero en general, ellos saben por qué están ahí, por la inteligencia, el honor y la conciencia del Estado ucraniano, ese mismo Maidán de cartón. La representante de la organización juvenil y social Culto al Estado, sea lo que sea eso, Anastasia declaró que los manifestantes tienen demandas concretas. Nastia dijo con orgullo que estas demandas fueron entregadas al Consejo de la ciudad, pero aún no han recibido respuesta. En general, nuestro Ministerio de Preguntas Retóricas funciona más o menos igual que ese mismo Consejo de la ciudad. Ah, las montañas de oro y los ríos de leche.
y se le puede acudir en cualquier momento, en cualquier lugar y esperar una respuesta. Como se dice, pues más o menos así funciona el ministerio, de verdad no hay diferencia. Y si no hay diferencia, ¿para qué pagar más? Vamos a implementar nuestro ministerio, no otros. Nastia dice: exigimos la convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria de la Rada Suprema de Ucrania. Por cierto, está de vacaciones. Si no lo sabían, ellos están descansando ahora, los diputados, mientras allá vuelan misiles balísticos, allá llueve en Turquía, y ellos descansan, y en condiciones de crisis política, dice Nastia, irse de vacaciones no es una opción. Hacemos un llamado al presidente para que proponga a Mikhail Fyodorov como ministro de Defensa y al Parlamento para que lo apoye, con el fin de mantener el ritmo de las reformas en el ámbito de la defensa. Y aquí ya hay de todo tipo, esos de Kozliansk, sí, de Kozyatin, salieron con todos sus consejos, que esto y aquello. Y también ese tal Nayem con su Mercedes de $180,000 escribió que la crisis fue provocada por la decisión del presidente sin indicar la tarifa. Aquí ya hay de todo. Otras personas se alteraron, digamos así. Y lo más interesante, bueno, también les voy a mostrar, ¿ya vieron a Kasheboy? Y aquí también está Sternenko, luchando junto con su esposa en algún campo cubierto de plantas extrañas, y todos están muy contentos. Sternenko está herido, al parecer en la batalla. No sé, tal vez fue con los bogavantes, quizá alguien lo aplastó con una pinza, una pincita. ¿Saben? En los restaurantes caros hay acuarios, ahí tienen bogavantes o langostas. Bueno, las langostas son otra cosa, pero los bogavantes sí tienen pinzas poderosas. Y si de repente esas pinzas no tienen la liga puesta, pueden pellizcar, a veces la liga se cae. Quizá esta sea una herida de batalla para este héroe. Entonces incluso habría que darle una medalla, ¿no? Escriban en los comentarios qué medalla le darían a Sternenko. ¿Qué nos dicen? Sirski, el comandante en jefe, probablemente ya será destituido. De repente se dirigió a Fyodorov, dijo que no tenía ningún problema con Fyodorov y se disculpó si en algún momento lo ofendió. Pero ya llegó la hora. Y Zelensky está considerando la posibilidad de destituir al comandante en jefe. Actualmente la lista incluye a 11 personas, o sea, es bastante grande. Dos funcionarios le dijeron a los periodistas que Zelensky ya está revisando posibles candidatos para el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de ellos dijo que lo más probable será el comandante de las Fuerzas Conjuntas, el general de división Dropatoy. La fuente también agregó que Sirski podría ser destituido en los próximos días. Zelensky ya se reunió con Dropatoy. Bueno, en resumen, todos estos son dropatis, así que al parecer todo va a estar bien. El Ministerio de Defensa ahora está encabezado por ese tal Yomara. Dropatoy es nuestro comandante en jefe. Yomara es prácticamente el ministro de Defensa. Bueno, aunque por ahora solo es interino. O sea, es el encargado interino. Y a ese tal Fyodor lo destituyeron el 18 de julio y el 20 nombraron a Yomara. Por eso ahora este especialista está al mando. Dirigía el Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU. Y es quien logra los mejores resultados contra el enemigo en el frente. Dicen que también era responsable de las operaciones de largo alcance y muchas otras cosas. Bueno, o sea, un militar profesional ahora es ministro de Defensa en tiempos de guerra. Tal vez, claro, así debe ser, pero la Constitución, de nuevo, nadie la ha cambiado. Bueno, eso es. ¿Y qué? Y probablemente lo último es que los ucranianos se están preparando de repente para otro ataque desde Bielorrusia. Esos mismos retransmisores, al parecer, ya los quitaron o, al contrario, pusieron nuevos. Y de nuevo hay una discusión acalorada sobre que podría haber un ataque desde el territorio de Bielorrusia. En la frontera están creando una zona de muerte para contener al enemigo en el frente norte. Nos dicen que la parte ucraniana está construyendo fosos antitanque, barreras de alambre de púas, y los guardias fronterizos se están preparando para un ataque desde Bielorrusia. Bueno, y al parecer ahí está ese personaje con su perrito. Lo más probable es que ellos también se estén preparando, atrapando a ucranianos que intentan cruzar la frontera. Así que, ¿qué? Pues así están las cosas, así es la situación. Y ahora vamos a ver a esos mismos líderes, sin los cuales creo que ya los extrañaban muchísimo. Primero vamos a ponernos en contexto con la ayuda de este personaje. Estamos lo más satisfechos posible con nuestro trabajo, pero, lamentablemente, nuestro trabajo no dio resultado. Bueno, ya llevan varios años, sí, trabajando muy bien y al parecer están lo más satisfechos posible. Hoy en nuestra edición, ¿quién tenemos hoy en nuestra edición? El primero será Fursa o Fursa, como sea que se pronuncie su apellido, pero dice puras tonterías. Y ahora él está contando que en Ucrania hay estabilidad financiera y crecimiento financiero. Tal vez los bolsillos de Fursa se llenan regularmente, lo que lo lleva a una alegría indescriptible. Pero en general, respecto a los demás ciudadanos, especialmente como nos contó ese mismo Chmut, compañero de ese tal Fursa, según Frint, se esperan tiempos difíciles.
En principio, Se mantiene. Aquí, si ahora miran por la ventana, todo está mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. por favor mire por su ventana y dígame si ve ahí la prosperidad de la que habla ese tal Fursa. Marzo del 22, cuando pensaban en 4 o 5 años de guerra, tenemos estabilidad macrofinanciera, crecimiento económico y lucha. Lucha. Quinto año de la guerra. Tenemos estabilidad macrofinanciera y crecimiento económico. Y también pronosticamos crecimiento económico para el futuro. Ese es algún comentarista de otra realidad. Por cierto, si no lo sabías, el papá de Fursa es general, así que así están las cosas, todo le va bien a Fursa. Pero también hay alguien más entre nosotros. Miren, aquí me enviaron un video con una persona con una cara muy particular, claramente así, pero él cuenta lo siguiente. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? El siguiente parche es el comienzo. ¿Cómo es eso? Empezar a servir en el ejército sin llamar la atención de los camilleros. Bebieron lo que pensaron. En resumen, los reclutaron a la fuerza, los metieron en la camioneta, están sentados, tomando café y pensando en el puesto. Hablaron con el futuro comandante, si se decidieron, o sea, llegaste y te dieron una lista de puestos. Dijiste qué sabes hacer. En la vida civil tenemos de todo, desde conductores, barberos, cocineros, hasta operadores de drones. Bueno, por fin se acordaron de los barberos. Ahora está claro por qué todos esos personajes que aparecen tienen peinados perfectos, barbas perfectas, no se necesitan soldados de asalto, se necesitan barberos en el ejército y por eso los reclutan para el servicio militar y ellos respectivamente sirven. Pero gracias a Dios ahora eso ya está definido. Soldados de asalto y exploradores. Bueno, lo que sea, absolutamente hay puestos para todos los gustos. En principio, llegaste, pensaste, bebiste, llegaste, pensaste. Que otra vez hay mucho café ahí y te va a doler el corazón de tanto tomar café. ¿Te fijaste? Quizá te decidiste después de dormir con esa idea. Está bien, Tengo muchos chistes sobre dormir con esa idea, pero no los voy a decir. lo diré y después de eso ya vine después de pensarlo bien. Está bien, piénsalo, pero así como llegas, simplemente llegas al CC y llegas a alguna unidad y te preguntas, ¿qué hago aquí? No vine aquí después de pensarlo bien, mejor me voy a tomar un café y a dormir para pensar mejor. En general, así están las cosas con una, con otra y con la tercera parte, todo está perfecto. Fursa cuenta que todo funciona como debe ser, así que con esta hermosa nota, hasta luego a todos, Fyodorov. En principio, se asocia a una persona que realiza acciones asimétricas, es decir, algo nuevo que nadie había hecho antes. Y vamos a intentar con esto porque lo que se hacía antes, aunque daba resultados, no era de esa calidad o no en esa cantidad o...